Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter. Hoy viernes 1 de marzo, ya entrando en el primer trimestre del año. Vamos a recordar como cada día nuestras coordenadas, nuestras redes sociales, mi cuenta de X, antiguo Twitter, @JairCuba. La del programa es @Frente a Frente 9 y también disponible la mensajería de texto a través solo de WhatsApp, el 0424-232-3228, porque todavía estoy fuera, estoy en Estados Unidos y solamente puedo recibir mensajes de WhatsApp. Les recuerdo que esta noche a las 8 en reposición usted puede ver de nuevo Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día, y posteriormente tendremos el programa disponible a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Varias cosas que conversar en este fin de semana. Lo primero que quiero hacer notar, y de nuevo me voy a referir al tema de la Asamblea Nacional, la convocatoria que hizo el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, con relación al tema electoral. Empecemos por parte y hagamos un breve recuento. Inicialmente, el presidente de la Asamblea Nacional hizo una convocatoria para definir la fecha de elecciones. Luego se dio cuenta que debía cambiar un poquito la narrativa de ese hecho y lo convirtió, como en efecto se hizo, en una consulta. Consulta, por cierto, a la que no participó la plataforma unitaria. Y tiene razón la plataforma unitaria, que ya tiene candidata, que es la señora María Corina Machado, en no participar, primero porque se suscribió un acuerdo en la ciudad de Barbados, conocido por todos, y en segundo lugar, o invirtamos los hechos, quizás lo más prioritario es que esa es una competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Es una competencia exclusiva. Pero bueno, en el marco de todas estas cosas que persigue ello, generar cierta zozobra, cierta incertidumbre de que la gente pueda visualizar que el poder electoral no tiene ninguna injerencia y que es absolutamente maniatado por el gobierno. Todo eso influye en ese afán indudablemente del gobierno de desmotivar el voto. Pues bien, esa es la primera lista. Después, bueno, se han prestado para este tipo de reuniones en la Asamblea Nacional una cantidad de factores allí y se hizo más o menos un símil de lo que ocurrió en el pasado mes de diciembre con el referéndum consultivo, donde, bueno, se mandó a incorporar una cantidad de organismos. A esa reunión convocada por la Asamblea Nacional asistieron partidos de la oposición, pero no precisamente los de la plataforma unitaria, que fue con quien el gobierno venezolano suscribió el contrato avalado por el gobierno de los Estados Unidos y otros factores, entre ellos el Reino de Noruega. Al final, el presidente de la Asamblea Nacional, en su muy proverbial estilo, su muy proverbial discurso, lo primero que dijo es que no había más reuniones fuera del país, sino todas iban a ser allí. Bueno, buscando de alguna manera tratar también subliminalmente de que la gente infiera que el acuerdo de Barbados ha quedado al margen. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, mis amigos, porque el más que un acuerdo con la oposición,
el gobierno tiene un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y esa es la verdad. ¿Ok? No hay dinero para el gobierno venezolano por parte de China en virtud de una cantidad de vicisitudes, entre ellos una cuantiosa deuda. Los rusos no están en disposición de hacer más inversiones en Venezuela en este momento porque están en un proceso bélico y el principal socio que tuvo Venezuela en el pasado se convierte en una alternativa para que el gobierno pueda hacer caja. De manera que todo esto son una especie de escarceo, eso que llaman diplomacia de micrófono. Por supuesto, el gobierno se va a aproximar a la actitud de querer levantarse de la mesa de Barbados y más que todo buscar la manera de desestimular el voto. Esa respuesta de María Corina Machado y de la plataforma unitaria ha sido muy contundente. No nos vamos a salir de la ruta electoral. Consideraciones sobre candidatos, sobre la inhabilitación, es harina de otro costal dentro de lo mismo. Es vinculante, pero no es a eso a lo que queremos referirnos en este momento. Bueno, al final se ha suscrito un acuerdo con 25 organizaciones políticas de oposición. Miren, mi querido amigo, esas 25 organizaciones políticas, 45 o 65, 75, 80, 100, no alcanzan en su totalidad unidos más allá del 6% y cuidado, estoy exagerando. ¿Ok? Cuidado, estoy exagerando, lo cual hace inauténtica este tipo de circunstancias. Ojo, con muchísimo respeto, porque allí también hay factores que no han sido tomados en cuenta por la plataforma unitaria y que también son de oposición. Pero lamentablemente el interés lo está concitando María Corina Machado, que indudablemente, les guste a la gente o no les guste, es la candidata electa en una primaria y es la que concita el interés nacional. Por eso la plataforma no participa en ello. Y ahora Jorge Rodríguez ha dicho que este acuerdo sustituye al acuerdo de Barbados. Bueno, eso no es cierto. Para que ustedes lo tengan claro, eso no es cierto. Bajo ninguna circunstancia, ni el gobierno está rompiendo con el gobierno de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Por el momento, por las razones son de índole económico y las acabo de explicar. En el día de ayer estaba previsto consignar el documento con 25 fechas de opciones electorales. La fecha que más cuerpo ha tomado es una que yo dije aquí en este programa hace aproximadamente un año, el día del natalicio de Chávez, 28 de julio, lo cual está encima, absolutamente encima, y para hacer un cronograma electoral hay que correr. Bueno, forman parte, mis amigos, de las circunstancias por las cuales le va a tocar atravesar a la oposición venezolana, y más que a la oposición venezolana, que es un título a la ciudadanía, a la ciudadanía. Y todo esto lo que busca finalmente es desestimular el voto. Mientras se mantenga esa matriz de que no se va a salir de la ruta electoral, bueno, el gobierno se va a sentir incómodo. Desde luego que va a ser así. Bueno, se le va a llevar un documento, esto es un hecho inédito en la historia de Venezuela y creo que en el mundo, se le va a llevar un documento al Consejo Nacional Electoral para que técnicamente hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y también buscar la manera, de cualquier manera, también de desacreditar al organismo electoral. Así están las cosas, mis amigos, ya el día lunes tendremos el panorama un poquito más claro. Con relación a lo local, ayer yo no pude salir al aire, yo estaba volando, no, me coincidió con la hora de poder hacer este programa y no ofrezco excusas por ello. Y el día miércoles yo me refería, el día martes, mejor dicho, el miércoles, sí, me refería concretamente al tema de la compañía Protecnia, que ha sido autorizada por la alcaldía de Carrizal para hacer un censo. Mira, a mí me parece de verdad, y yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, absolutamente eso. Eso me parece una tamaña irresponsabilidad. O sea, eso es una información que tiene que manejar la alcaldía, su dirección de tributos, su dirección de renta. Eso no se le puede entregar a un particular para que un particular se encargue de ello. Además, cuando hay severos cuestionamientos
con relación al pago de las tarifas del aseo urbano. Al respecto, les dije, me voy a documentar y tengo esta información que me voy a permitir leer, porque va a servir también de orientación para los empresarios, sobre todo los empresarios de la pequeña y mediana industria. Voy con la lectura, son palabras textuales, no es un documento mío, es un documento que solicité una opinión jurídica y me la dieron. Y dice lo siguiente: algunos empresarios informan que están siendo visitados por presuntos funcionarios de la empresa privada de recolección de basura contratada por la alcaldía de Carrizal. En la visita es posible que les soliciten de forma indebida datos que solo le corresponden al catastro municipal, lo cual podría significar una sustitución de funciones de la función pública en una empresa privada sin competencia alguna. Este tipo de visitas no son bienvenidas por los empresarios, toda vez que la alcaldía de Carrizal sigue sin contar con una tasa determinada para poder exigir la contribución mediante una obligación tributaria. Los empresarios de Carrizal, así como los de todo el estado Miranda, están conscientes de que no están obligados a contratar los servicios de una empresa privada de recolección de basura, teniendo perfectamente claro que esa es una obligación de las competencias del municipio. En todo caso, la visita de una empresa privada de recolección a cualquier empresa privada del municipio de Carrizal no significa, oígase bien, no significa ninguna obligación tributaria, así como no existe obligación alguna de suministrarle ningún tipo de datos. Esta es la información, la opinión jurídica que yo he pedido. Esto es tamaña irresponsabilidad, mis queridos amigos. Que cada quien asuma las responsabilidades que tiene que asumir, porque entiendo que esto no se va a quedar allí. Incluso hasta obligando o pretendiendo obligar a la gente a que suscriba un contrato que es una competencia exclusiva de la alcaldía con el tema de los desechos sólidos. Tengo más información aquí. Ningún contrato puede modificar la normativa legal. La relación de la empresa es con la alcaldía, quien la contrató, y nada tiene que ver con las personas contribuyentes del servicio público de aseo urbano y domiciliario. No es una simulación de privatización mediante la cual una empresa sustituye las funciones públicas. Ningún comercio o industria está obligado a recibir o atender a trabajadores de una empresa con la que no tiene obligación alguna, tanto en lo contractual como en la administración o subjetiva. El único cliente de esta empresa es la alcaldía de Carrizal, quien no puede delegar competencias de la administración pública. La concesión de prestación de servicios, eso solo se puede conceder entre la relación entre público, ente público y contribuyente. Es irregular que una empresa recolectora de desechos sólidos pretenda a los contribuyentes tratarlos como clientes, pretendiendo exigirle pagos privados como si fueran obligaciones tributarias. Tanto la empresa como la alcaldía tienen responsabilidad en este desvío legal. Pues bien, mis amigos, este tema va a dar mucho que hablar. Este tema va a dar mucho que hablar y nosotros aquí vamos a estar pendientes de ello porque no puede seguir ocurriendo este tipo de desmanes que definitivamente lo que están es contribuyendo a destruir la poca economía que hay en el país. Y lamentablemente se critica al gobierno nacional por unas conductas y fíjense ustedes en lo que caen otros factores que en vez de buscar la manera de mejorar la economía de los municipios, no, la manera más efectiva que tienen es meterle la mano en el bolsillo al contribuyente. Y como digo una cosa, le digo la otra. Ahora también ha surgido esta tesis de cobrar impuestos a las empresas que hacen delivery. Imagínense ustedes al nivel en el que hemos llegado. Bueno, vamos a estar muy pendientes. A este caso le vamos a hacer seguimiento. Tengo muchísimas denuncias, tengo un soporte jurídico importante y creo que esto va a tener consecuencias legales graves de un municipio donde lamentablemente se está identificando más por los escándalos que por la gestión.
Bien, mis amigos, hoy voy a conversar con Francisco Bello. Él es ingeniero, presidente de la empresa de estudios de opinión Pronóstico SEA. Con él vamos a pasarle revista al panorama político nacional, a las perspectivas a través de los estudios que ellos están haciendo en todo el país. Va a ser una conversación bien importante. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso entonces iniciamos esta conversación con el ingeniero Francisco Bello. No se mueva de su televisor porque en instantes vamos a estar juntos de nuevo. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden que esta noche en reposición puede ver de nuevo Frente a Frente, que estará disponible los próximos días en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Les recuerdo también que para la mensajería solo mensajes de WhatsApp porque todavía me encuentro en Estados Unidos. Bien, ya tenemos en contacto, ya tenemos en pantalla y lo estamos viendo al ingeniero Francisco Bello. Él es el presidente de la empresa de estudios de opinión Pronóstico. Él está en este momento en la ciudad de Valencia, en su oficina en la ciudad de Valencia. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Buenos días, Auro. Un placer saludarte, conversar contigo. Por fin estamos haciendo este programa que lo tenemos pendiente hace algún tiempito. Sí, hombre, sí, de verdad, pero bueno, ya estamos aquí y creo, Francisco, que es el momento propicio. En primer término, tú que te dedicas al estudio de opinión, que tienes una empresa de prestigio ubicada en el centro del país, quisiera conocer en primera instancia la perspectiva que estás viendo del país en este momento. Cuando me refiero a la perspectiva, hablo del tema electoral, hablo del tema de la actitud que tiene la gente, todo eso que ustedes engloban dentro de un marco socioeconómico. ¿Cómo no, Jairo? Mira, esa es una pregunta muy extensa, pero muy pertinente. Lo primero es que en el país, aunque ha habido, se ha despertado cierto interés en el tema político, todavía los venezolanos están subsumidos en un tema fundamental que es la solución de su problema económico, el problema particular de cada uno de los venezolanos. De hecho, 8 de cada 10 venezolanos que opinan respecto a su situación personal, a lo que más le importa, a lo que más en este momento los mueve, habla precisamente de que la solución del problema económico, los bajos salarios, la incapacidad de poder cubrir la canasta básica, las necesidades generales que van desde el punto de vista médico, todas las cosas que conllevan lo que es la propia supervivencia. Bueno, ese 80%, 8 de cada 10 dice que ese es su principal problema. Pero hay una cosa aún más grave, que es que 2 de cada 3 tienen problemas no solamente económicos, sino que tienen problemas para subsistir. Están luchando por su propia subsistencia. O sea que están sobreviviendo, superviviendo. Por supuesto, en esta situación de país, cuando la gente está ocupada principalmente en la solución de esos problemas tan profundos, tan inmediatos, es muy difícil que la gente esté pensando, como lo hacía en otras oportunidades en Venezuela, en el tema político. Sin embargo, a partir de las elecciones primarias del 22 de octubre del año pasado, ha existido un pequeño crecimiento, o ha existido un crecimiento respecto al interés en las posibilidades que se puedan tener para lograr un cambio político, pero ese interés en el cambio político tiene que ver con la repercusión que ese cambio político tú pudiera tener en el tema económico. O sea que al final del juego, las personas que están interesándose en la política, lo que más los mueve es que ese cambio político pueda tener una influencia importante en su calidad de vida. Ahora, pero fíjate, para que eso sea viable, desde todo punto de vista, tiene también que haber una motivación electoral. En esos estudios que ustedes han hecho, perciben que hay motivación de la gente de nuevo a reencontrarse con la posibilidad electoral del voto. Mira,
Te lo voy a poner como dijo Churchill respecto a la democracia. Churchill decía que la democracia era el peor sistema de todos, el peor sistema de gobierno de todos, a excepción de todos los demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el tema electoral no es que está en su mejor momento respecto a la opinión pública, pero está muy por encima de los otros. En Venezuela no hay nadie que crea que existe otra salida a la crisis que no sea a través del voto. Aquí nadie cree en que pueda existir otra manera de cambiar las cosas, de mejorar su propia calidad de vida y sobre todo lo que depende de la política que no sea a través de elecciones. O sea, si bien es cierto, no tiene su mayor efervescencia, también es cierto que es el único que está en el ideario popular y la gente no concibe ni estaría dispuesta además a embarcarse en otro tipo de soluciones para lograr un cambio político. Claro, pero allí priva un factor que es muy importante, que es con el tema de la oposición. A muchos no les gusta cuando yo los entrevisto aquí, digo la oposición dispersa, otros dicen, no estamos dispersos, pero indudablemente, quizás el término no sea el más apropiado, pero indudablemente que hay una dispersión y esta dispersión también se traduce en votos. Y cuando hablo de esto, me refiero a los distintos factores de oposición que existen en el país, algunos no plenamente convincentes como factores de oposición, pero indudablemente que a mucha gente también esa circunstancia termina desmotivándolo. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del estudio de opinión pública eso? Mira, todavía hay un valor que está muy arraigado en el ideario popular que tiene que ver con la tan anhelada unidad. Hay mucha gente que piensa y exige piensa que una de las maneras o la manera más expedita de lograr tener un rédito electoral pasa por esta anhelada o esto que tanto se ha vendido que es el tema unitario. Sin embargo, hoy por hoy, cuando el gobierno nacional tiene unos valores tan bajos de aprobación de gestión y por ende de intención de voto, basta que exista una mayoritaria opción para pensar que el gobierno de Maduro pudiera derrotarse. Ahora, fíjate, aquí hay un tema muy, pero muy importante, Jaime, que es que yo creo que la gente que está en la oposición, los líderes de la oposición, deben hacer una revisión exactamente de cuál es el objetivo que persiguen, de cuál es el norte de su acción política. Y de esa manera, quizás pudieran alinear un poco más su conducta para lograr que las cosas vayan mejor. Por ejemplo, si lo importante es mantener una factura entre los que deben ser sus propios aliados dentro de la oposición, o lo importante es unirse electoralmente para derrotar a Maduro. Si lo más importante es el personalismo o el grupalismo, o sea, que sea yo, mi grupo o mi partido los que logren ser los sucesores de Maduro, o si lo importante es que sea alguno de la oposición que permita destrancar el juego y tratar de que se genere un nuevo escenario electoral dentro de un régimen de libertades. ¿Qué es lo que realmente persigue la oposición? Yo creo que este tema del sectarismo y del grupalismo ha sido determinante para el fracaso que ha tenido la oposición en los últimos 25 años. Y creo que este es un momento en que deberíamos haber aprendido la lección. Deberíamos estar pensando en buscar en este terreno, con estas normas de juego, con estas reglas, con este árbitro, con el poder absoluto del gobierno de Maduro respecto al resto de los poderes, o sea, del Ejecutivo respecto a todos los poderes, cuáles son los mecanismos que nosotros debemos afrontar para poder salir de esto. Y entonces, de manera consensuada, lográramos lo que es y debe ser tener un norte, una acción política coherente con el objetivo prioritario que estamos buscando. Y además de eso, Jairo, eso se logra en tanto y en cuanto la persona que le toque encabezar ese proceso entienda que Venezuela requiere un proceso transicional, requiere un proceso de transición que permita sentar las bases para volver a rescatar, como te decía, de manera determinante un régimen de libertades. Por ejemplo, aquí hay que hacer cambios sustanciales en el corto plazo. ¿Cuáles son los cambios sustanciales? Eliminar la reelección indefinida, de pronto reducir el periodo presidencial. Muchos hablan de la importancia, y yo lo comparto, de volver a la bicameralidad, tratar de restituir una geometría desde el punto de vista de los partidos políticos que participan más acorde a lo que debe ser una democracia
más plena, una democracia más perfecta. En fin, hay que hacer una cantidad de cosas que son absolutamente necesarias para poder sentar las bases para una normalidad democrática, si se quiere, un régimen que permita poder competir con las mayores libertades o las libertades que una democracia más perfecta requiere. Si entendemos eso y sabemos que para que eso ocurra debe haber, como te digo, un periodo transicional de unos 2, 3 años y después que se abra el juego, entonces sería más fácil. El problema está aquí en que quiero ser yo, quiere ser mi grupo, quiere ser mi partido, quiere ser mi entorno el que tome el poder, porque estamos acostumbrados que el que toma el poder se eterniza. Si por el contrario hay un pacto suficientemente amplio que permita pensar en una transición que devuelva al país las condiciones necesarias para una democracia plena, entonces podremos entender que al cabo de 2 o 3 años tendremos la oportunidad de nuevo, con unas elecciones más libres, más abiertas, con mayores condiciones electorales de todo punto de vista, tendremos de nuevo la oportunidad de competir, porque el proceso que viene, insisto, es un proceso que es una transición a la restitución de un régimen de libertad y de esa manera debe ser visto. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero fíjate, te quiero dejar al aire una inquietud, te está oyendo con mucho detenimiento, visto desde ese razonamiento que tú haces, se ve bonito, ¿verdad? Se ve ideal, pero del dicho al trecho, Francisco, hay una gran diferencia. Y te lo digo por el tema de que ciertos factores que se identifican como oposición no han tenido precisamente la mejor conducta en su carácter de oposición, y entonces allí es donde cabe el término del colaboracionismo y de todo este tipo de cosas que yo no comparto del todo, porque conozco mucha gente, muchos dirigentes que están en ese lado, que los reconozco como unos opositores, pero no todo el mundo. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Quién construye esos puentes? Eso me lo vas a responder, por favor, al regreso de esta pausa. Mis queridos amigos, conversamos en la mañana de hoy con el ingeniero Francisco Bello, presidente de la compañía de estudios de opinión Pronósticos. Ya venimos. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión. Muchas gracias por los comentarios, los mensajes de texto que nos llegan, los mensajes de apoyo, de verdad valoramos muchísimo. Y ya la próxima semana, Dios mediante, estaremos en el estudio en Venezuela. Estamos conversando con Francisco Bello, ingeniero Francisco Bello, presidente de Pronóstico. Francisco, te dejé al aire más que una pregunta, una inquietud y una reflexión, porque lo que tú dices, sí, la búsqueda de la anhelada unidad, hay que deponer los intereses personales, pero del dicho al trecho hay un hecho, y es que bueno, no todos los factores de oposición pareciera estar alineados en la misma causa. Algunos los acusan de colaboracionistas, otros que sencillamente se alinearon de frente contra el gobierno. Por ejemplo, te voy a poner un caso específico. ¿Cómo se pone la gente de acuerdo con un factor como el de José Dionisio Brito, por lo menos, que fíjate, que se le puede cuestionar cualquier cosa a Brito, pero Brito por poco gana las elecciones en el estado Anzoátegui? Entonces, yo creo que hay que deponer una cantidad de actitudes que no están beneficiando al factor oposición y que tampoco están dando una buena señal hacia la calle. A ver. Mira, la pregunta también es compleja, te la voy a responder en 2 vertientes. Primero, nadie aquí tiene el corruptómetro. El corruptómetro no existe. Aquí nadie tiene el alacranómetro, que es la forma de medir qué alacrán es alguien o no lo es. Por eso es que yo creo que lo primero que debería hacer la oposición es deponer el sectarismo que nos lleva a acusar a todo aquel que no piense como nosotros. Todo aquel que se acusa hoy de una cosa o de otra, no necesariamente es culpable de lo que se le acusa. Y yo pienso que antes de acusar,
habría que estar muy seguro de lo que ocurre, porque cuando uno logra un liderazgo, una candidatura, o uno está tratando de construir una opción frente a Maduro, es más importante sumar que dividir. En este momento lo que corresponde es tratar de atraer a la mayor cantidad de sectores. Desde el segundo punto de vista, ¿cómo se construye? Mira, hay varias de construcción, pero hay una cosa que es fundamental, que es que aquí se eligió con una gran mayoría a una candidata que, además de eso, sirve o funge esa elección para ver de alguna manera legitimado el liderazgo opositor. Puedes mencionar el nombre. Evidentemente, la actitud de María Corina. Francisco, María Corina con nombre y apellido. O sea, aquí no hay censura. Claro, ¿no? Y te lo mencioné, no sé por qué no se había mencionado, que es el caso de María Corina Machado. Ella fue electa la candidata y la líder por 2 millones y pico de electores, que es una elección bastante razonable, mucho más grande de lo que todos pensábamos, incluyendo los analistas políticos, los encuestadores. Ahora bien, el futuro de la oposición venezolana y el futuro de la propia María Corina es directamente proporcional o depende de la capacidad que ella tenga para lograr estos puntos de encuentro y de la actitud que asuma, con la posibilidad cierta de que tenga que escogerse un candidato distinto a ella si no logra vencerse esta barrera que se ha puesto con la inhabilitación. Yo creo que María Corina es la primera que debería estar llamada a tratar de construir puentes con todos los sectores de la oposición, y debería estar llamada también a que su proyecto, este proyecto que de alguna manera ha rescatado, si se quiere, la esperanza de algunos sectores que estaban apartados de la política, que ha despertado un interés en la calle, que vemos que la gente de nuevo comienza, aunque de manera incipiente, a participar. Ese proyecto tiene que convertirse, Jairo, en la nave nodriza del proyecto que viene. Si el proyecto de ella se cae, este proyecto tiene que ser suficientemente abierto como para parir otra opción, una opción que sea posible. Ahora bien, si por el contrario ese proyecto no se convierte en la madre paridora del proyecto que viene, sino por el contrario lo aborta, si por el contrario la acción política tendiente a defender sus propios intereses van en contra o en detrimento de la posibilidad de lograr una opción posterior, bueno, eso le va a hacer un fuerte daño a la oposición, pero también le va a hacer un fuerte daño a María Corina. Porque yo creo que María Corina tiene hoy el principal liderazgo del país, sin duda alguna, pero porque se ha convertido en una esperanza de cambio, porque la gente la ve como una vía para ganarle a Maduro. En tanto y en cuanto esa vía se cierre y ella no se convierta, insisto, en la mayor protectora, en quizás la promotora de un nuevo proyecto, la gran electora y promotora de este nuevo proyecto, Jairo, por supuesto entonces que esa popularidad que hoy tiene se va a ver afectada de manera importante, y yo creo que es determinante. Otra cosa fundamental, Jairo, es que ese posible sustituto de María Corina tiene que tener dos cosas fundamentales para tener éxito. La primera ya la dije, es la actitud que asuma María Corina al momento de entregar el testigo. Pero la segunda y fundamental es que no puede ser una persona, sino un proyecto, como el que te hablaba, el proyecto de transición. ¿Por qué? Porque hoy no hay ningún liderazgo en el país que tenga suficiente peso por sí solo para imponerse por su simpatía, por su carisma, por su liderazgo. No, aquí lo que la gente quiere es que le hablan claro. Una persona que no tiene esas condiciones de liderazgo, que no tiene esa popularidad al día de hoy, lo que requiere es plantearle a la gente de manera diáfana, de manera concreta, cuál es el mecanismo mediante el cual se va a restituir este régimen de libertades. Y por eso es que insisto, la gente le da cierta cosa, le da prurito, le da, yo no sé, cierta sensación de distancia cuando uno nombra el tema de la transición, pero la verdad es que cuando tenemos un problema como el que tenemos en Venezuela, tenemos que observar qué ha ocurrido en otros países del mundo. ¿Qué pasó en Chile cuando salió Pinochet? Que fue Patricio Aylwin. ¿Es que Patricio Aylwin era el líder en ese momento del punto de vista popular? No, no era el líder Patricio Aylwin, pero era la persona capaz de aglutinar mayor cantidad de gente y llevó adelante un proyecto basado en el humanismo, pero basado fundamentalmente en la restitución de un régimen de libertades. Pero ¿qué pasó cuando fueron a buscar a De Gaulle en Francia, que estaba cortando rosas? ¿O qué pasó en Alemania con Konrad Adenauer? En fin, esto que nosotros estamos planteando... en Argentina. Cámpora en Argentina. Esto que nosotros estamos planteando no es otra cosa, Jairo, no es otra cosa que volver a lo que ya ha ocurrido.
transitar unos pasos que de alguna manera ya han sido transitados en otras partes del mundo, por supuesto con los bemoles, las diferencias y las circunstancias propias de la época que vivimos y del país en que vivimos. Ahora fíjate, tocando el tema más específico contigo, ¿y cómo percibiría la gente ese cambio? Porque es que también hay que medir lo que se dice, ¿no? Hay que medir lo que se dice. El liderazgo tiene que ser suficientemente responsable y asertivo con la narrativa, con el discurso. Hay que medir lo que se dice. ¿Cómo, desde tu perspectiva también como especialista en el área de opinión, cómo la gente percibiría, y sobre todo esa gente radicalizada con esta opción de María Corina, cómo percibiría un hombre distinto? Eso depende principalmente, insisto, de la forma como María Corina maneje la entrega del testigo. Si nosotros nos enquistamos o si el grupo de María Corina, y no necesariamente ella, se enquista en que no hay elecciones sin María Corina, que las elecciones no serían democráticas, si no participa todo el mundo, por supuesto que le harían un daño muchísimo, no solamente favoreciendo la abstención, que sabemos que ha sido nuestro principal o uno de los grandes enemigos, sino que le haría mucho daño a este candidato que posteriormente salga. Pero la verdad, Jairo, es que ese grupo radical no son todos los venezolanos, no todos los que participaron en la elección primaria, que en la elección primaria participaron 2,5 millones de electores. Cuando se calcula que el potencial opositor del país o la gente que no está en el gobierno son cerca de 16 millones, o sea, el 80% del padrón electoral. Si nosotros partimos de la base con que arrancamos este programa diciendo que 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio porque siente que su calidad de vida es insostenible. Detente ahí, por favor. ¿De cuántos electores disponibles? Para mejorar su situación económica, 8 de cada 10 venezolanos son 16 millones de venezolanos. Hay un espacio de 14 millones no necesariamente radicales y que quieren que se construya un cambio político. Bien, bueno, de nuevo tengo que hacer la pausa. Francisco, quisiera conocer un ejercicio que estoy haciendo con todos mis últimos entrevistados. Quisiera que manejáramos algunos nombres y a ver cómo se puede percibir eso. ¿Cómo crees tú que se pueda percibir algunos nombres? Y también quiero hablar un poquito del Acuerdo de Barbados, el tema de las condiciones electorales, las fechas también de las elecciones, si nos alcanza el tiempo. Amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo con el ingeniero Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico. Ya venimos. Ya en la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter, posteriormente a disposición en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Aprovecho la invitación para que se suscriban a nuestro canal YouTube y esta noche a las 8 en reposición. Seguimos conversando con el ingeniero Francisco Bello, él está en la ciudad de Valencia. Vamos a hacer un ejercicio, Francisco, si lo quieres hacer, por supuesto, sobre posibles nombres que podrían surgir, porque tú has dicho aquí, María Corina debería entregar el testigo de la mejor manera, interprétalo por favor, de la mejor manera, y obviamente que la opinión de ella va a ser muy importante, pero la imposición no creo que sea una buena receta. Y hay varios nombres que se han estado poniendo sobre la mesa. ¿Tú conoces de alguno? ¿Algún carabobeño, por ejemplo? Mira, varias cosas, Jairo. Lo primero es que yo creo que María Corina no tiene que entregar el testigo. María Corina lo que tiene que hacer hoy es luchar por su habilitación, seguir en campaña, echarle pichón. Eso es lo que a ella le corresponde. Ahora, ella debe facilitar que si llegado el momento le corresponde entregar el testigo, eso se haga de la mejor manera y esa entrega sea lo más favorable para toda la oposición, para todos los venezolanos que aspiran a un cambio. Ella hoy está haciendo lo que tiene que hacer, echarle pichón y fajarse en la calle y defender
lo más posible su posibilidad, pero sin que eso de alguna manera afecte la posibilidad de cambio posterior que en su oportunidad se verá si tiene que ocurrir. Eso es lo primero. Lo segundo, de que ocurra la inhabilitación definitiva de María Corina, que no se pueda inscribir, que sepamos que ya no va para el baile, que ya tenga que buscar la forma de buscar un sustituto. Mira, yo creo que la verdad verdadita es que más que un nombre, es un perfil, como hablaba, que más que un candidato, es un proyecto. Es un proyecto porque hoy por hoy ninguno de los líderes que están en el país, te insisto, cuenta con la popularidad suficiente como para. Ahora, ¿cuál es ese perfil? Ese perfil es, como te decía, por ejemplo, como en Chile, el de Patricio Aldo, una persona que sea confiable para todos, que pueda dar garantías a todos los que están en este problema. Y además de eso, que pueda generar confianza, a la gente se le ocurre, se le olvida, puede generar confianza también a la comunidad internacional. No se olviden que esto es un tema que no solamente atañe a los venezolanos. El tema de Venezuela, hoy por hoy con la globalización, es un tema que de alguna manera compete a muchos países. Primero los que están sufriendo el tema de la diáspora venezolana, que en muchos casos ha sido positiva, porque se han ido grandes talentos, 32.000 profesionales de la salud han salido del país. Hay que ver lo que eso significa, profesionales de primera. Esa gente, por supuesto, ha ido a contribuir a los países a los cuales han migrado, pero también genera un problema de crecimiento exponencial de la población con todo lo que eso supone. Nada más a los países que han recibido la migración venezolana se les genera un problema. Hay un problema que tiene que ver con el asunto energético global, más con lo que ocurre en el Medio Oriente, lo que ocurre en muchos países. Venezuela, la situación de Venezuela también atañe al mundo y el precio de la energía, porque no es un secreto para nadie las condiciones de Venezuela respecto no solamente al petróleo, sino también al gas y a todas las capacidades que tiene Venezuela para poder influir de manera determinante a tranquilizar los mercados. Entonces, cuando tú te pones a ver este tipo de cosas, te das cuenta que no es un problema nada más que le atañe a Jairo o a Francisco o al grupo de personas que estamos aquí, sino que hay muchos otros intereses que están en juego y por ende la comunidad internacional también tiene mucho que decir. Y además que han sido los que han propiciado el diálogo, que tú lo nombraste, de alguna manera lo rozaste y quiero hacer hincapié en esto. Compañeros, a trancazo, a piña y a porrazo, no tenemos chance, y lo digo abiertamente, de lograr un cambio de gobierno, porque a fuerza, el gobierno tiene más fuerza que la oposición. El único mecanismo para cambiar las cosas, para conseguir mejores condiciones electorales, para conseguir vías de escape, para conseguir de alguna manera algún mecanismo, es a través del diálogo y la negociación, porque si no, no sería política. Y en este país, como te decía, ya todos los venezolanos estamos convencidos que no hay otro mecanismo para cambiar las cosas que no sea el ejercicio de la democracia, el ejercicio del voto, y por supuesto que eso es factible en tanto y en cuanto mejoremos las condiciones electorales, y eso precisamente es lo que se discute en Barbados y en todas partes del mundo. Entonces yo creo que está redondo, Jairo, lo que tenemos que buscar es un proyecto, quien lo encarne, y te termino diciendo esto, hermano, a través de la negociación, y que recuerde todo el mundo que cada crisis, cada problema para sus propios liderazgos. Sí, bueno, fíjate, te voy a decir, voy a hacer una acotación de un antiguo dirigente social cristiano. Probablemente tu padre lo conoció, Antonio Armas Camero. Decía, no me guaralees la respuesta. Quiero nombres, Francisco, porque tú has hecho estudios. Quiero nombres, porque tú dices, más que eso es un proyecto, pero ese proyecto necesita también una cabeza, una conducción visible. Entonces, bueno, como tú no lo pones, yo lo voy a poner. La figura de Eduardo Fernández, ¿cómo puede ser percibida? Te hablo de otros más. La figura de Ramón Guillermo Aveledo, ¿cómo puede ser percibida? La figura de Gerardo Blay, ¿cómo puede ser percibida? La figura del doctor Casal, ¿cómo puede ser definida? Te pongo 4 que no son propuestas mías, son propuestas que están en el ambiente y probablemente hayan muchos más. Hay una persona cercana en el comando de María Corina Machado. ¿Cómo puede ser percibido eso ya desde el punto de vista del estudio de la opinión? Me encanta tu social cristianismo el día de hoy.
Por razones evidentes, el que no me conoce sabe que yo vengo de la familia social cristiana, fui formado en la democracia cristiana, ¿no? Ahora bien, fíjate, Jairo, no es un tema de guaraleo, no, es que la opinión pública no puede medir los consensos sobre el país, porque uno no hace encuestas dentro de las mesas de negociación, sino en la calle. Y todos los que mencionaste, que tienen muchísimos atributos, Eduardo, amigo, mi padre, amigo mío de muchos años, muchas veces en contra, muchas veces coincidiendo dentro de la democracia cristiana, lo mismo con Ramón Guillermo Aveledo, lo mismo con Gerardo Blight, lo mismo con todos los que existen, el doctor Casal. Incluyen esa lista Rosales, para que no quede tan copillarizada la cosa. Ninguno de ellos, Jairo, ninguno de ellos tiene popularidad. O sea, en los estudios que nosotros hacemos, ninguno de ellos hoy tiene suficiente aceptación, y sobre todo por una cosa muy sencilla, porque hoy la mayoría de la aceptación la tiene y la capta María Corina. Tendrías que sacar a María Corina de la ecuación, ya no existir, para ver cuáles de ellos crecen o no crecen en esa encuesta, y ya sería tarde. Pero eso no lo puede hacer tarde. Las encuestas en este caso no tienen absolutamente nada que decirte respecto a ese posible sustituto, porque si el sustituto fuese el que llegó segundo en la primaria, si el sustituto, a lo mejor eso lo pudiéramos hablar desde el punto de vista de la popularidad, pero en este caso no es la popularidad, que es lo que podemos medir en las encuestas, la que impera. Lo que impera es la posibilidad de aglutinar, la posibilidad de conseguir confianza en todos los sectores, la que puede definir cuál es el mejor sustituto. Y te insisto, eso es imposible de medir en las encuestas. Habría que hacer las encuestas llamando a los Estados Unidos, a la Unión Europea, sí, pero a todos los que están en público. Pero yo he visto estudios de opinión donde se habla de nombres concretos. Es decir, no específicamente de nombres, sino dice, si María Corina no puede ser candidata, usted votaría por otro candidato de la oposición. A eso también me refiero. La gente estaría dispuesta. Fíjate, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, y es muy interesante. Al momento de las primarias, cuando se dijo si a los que votaron por María Corina, los que dicen que María Corina sería su candidata, decirle, mira, si María Corina no va, usted votaría por un sustituto que con estas características, que lograra aglutinar, tal, el 80% decía que estaba dispuesto a votar por ese candidato sustituto. ¿Ok? Lo que era más que suficiente para que ese candidato sustituto le ganara a Maduro. Hoy, lo que se ha recogido hasta ahora, estamos terminando la encuesta del primer trimestre del año, no está lista, pero ya está avanzada. Hoy, eso ha caído a un poco más de la mitad de la votación que tenía María Corina, que sigue siendo suficiente para ganarle a Maduro. Ahora, tenemos que cuidar y ver qué está ocurriendo para que esa posible transmisión de votos no siga descendiendo. Sobre todo, insisto, porque aunque María Corina tiene que luchar, es posible porque eso ocurra. Estudio, Francisco, esa posible instalación de votos. Permíteme un momentico. En el último estudio se ha notado una merma de la preferencia de María Corina. ¿Eso es lo que puedo interpretar? No. O sea, existe una merma de la transmisión de votos. O sea, los votos de quienes votan por María Corina a un candidato sustituto lo transmitían un 80%. Hoy lo transmiten en poco más del 50%, que es muy delicado. Y por eso es que a veces, tú lo decías bien, el liderazgo tiene que cuidar no solamente cuál es la estrategia, sino cómo la comunica. Otra cosa, Francisco, este tema de la mesa de Barbados, ¿tú tienes la impresión de que el gobierno está haciendo lo posible por implosionarla? ¿O eso va a seguir avanzando al estilo del gobierno, con la narrativa del gobierno, buscando desestimular el voto, pero al final el gobierno venezolano no tiene otra opción que seguir atendiendo este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos? Mira, varias cosas. Eso tiene varias aristas. Una cosa es la opinión pública y otra cosa a las posibilidades que tiene eso de lograr algo. Mira, insisto, el gobierno va a tratar de manera, por todos los medios, de utilizar cualquier mecanismo para desestimular a la oposición o a los opositores en el país. Hacer ver que ellos dominan de manera determinante el diálogo, Barbados y las periferias de Barbados. No olvidemos que esas cosas, lo que se ve es nada más la punta del iceberg. Cuando tú ves Barbados, hay que ver lo que está debajo de eso. Una maraña mucho más complicada. Y hay
conversaciones unilaterales de sectores, conversaciones unilaterales entre factores de la comunidad internacional, factores de la comunidad internacional con el gobierno con algunos factores opositores. Es una maraña lo que hay abajo de la reunioncita esa que uno ve cuando llegan y firman un acuerdo. Hay muchísimas más cosas que están allí y que la gente desconoce. Por supuesto que el gobierno va a tratar de utilizar eso para desestimular al opositor. Pero si yo fuera oposición, yo haría dos cosas fundamentales que no necesariamente la gente hoy entiende de manera directa, que favorecen a la oposición. Uno, nunca me pararía del diálogo. Haría lo imposible por seguir y seguir y seguir en el diálogo, porque el diálogo nunca nos llevaría para atrás en las condiciones que tenemos, sino en todo caso, si sea con pequeños pasos, mejorarían las condiciones electorales y las condiciones, las condiciones democráticas que hoy pudiéramos tener. Y en segundo lugar, otra cosa que no hemos tocado y es fundamental, es que si yo fuera líder de la oposición, lo primero que haría es salir a defender de inmediato, mejor dicho, salir a condenar de inmediato el retorno de las sanciones. Y voy a explicar por qué. Porque ya nadie cree, de acuerdo. Ya nadie cree que las sanciones tienen la capacidad de tumbar gobiernos, de cambiar gobiernos o de debilitar gobiernos. Ya lo hemos visto en carne propia. Eso no funciona para eso. Y también el 80% de los venezolanos cree que de alguna manera las sanciones influyen de manera negativa en su economía y en la posibilidad futura de mejorar su economía personal. Recuerda que al principio hablamos que el principal problema de la gente es solucionar su problema económico. Bueno, y la gente cree que las sanciones de alguna manera torpedean esas posibilidades de crecer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Además, oye, Francisco, es el argumento perfecto para el gobierno para justificar. Eso te iba a decir. Y no le dejemos esa lucha solo al gobierno, porque cuando el gobierno es el que se para contra las sanciones, de alguna manera está coincidiendo con lo que la gente está aspirando. Entonces, mira, dos cosas. Hay que defender el diálogo y tenemos que generar una gran campaña nacional en contra de las sanciones y que no sea el gobierno, que sean los venezolanos. Y por supuesto, ahí no puede estar la oposición fuera, porque de alguna manera la oposición, ese liderazgo sustituto, esa gente que va a salir a tratar de aglutinar a la mayor cantidad de venezolanos, tiene que estar alineada en el mismo sentido de lo que son el anhelo de la mayoría de los venezolanos. Finalmente, Francisco, tú eres un hombre de experiencia en esto, te manejas con estos estudios. Te voy a pedir, no que sea un oráculo, no te voy a pedir que te aventures de manera irresponsable a opinar sobre lo que te estoy preguntando, pero que por favor nos dé una orientación. ¿Cuál es el techo de Maduro en este momento? Mira, Maduro hablando, ojo. Maduro llegó a caer en un momento del año pasado a tener un dígito de aceptación. Un dígito es que tenía menos de 10% durante el año pasado. El techo de crecimiento de Maduro, yo creo que es cerca del 20%. Y lo digo ¿por qué? Porque hay un 80% que de manera consistente está aspirando a un cambio. Lo más que puede crecer Maduro es un 20%. Ahora, vamos a hacer una cuenta que es muy importante que la gente entienda. Con ese 20%, si la abstención es del 60% más, Maduro gana la elección. Entonces, si te das cuenta de eso, que con un 20% Maduro puede ganar, entonces tenemos que salir a condenar de manera directa cualquier cosa que atente en favor de la abstención, en contra de la participación, y sobre todo entendemos la importancia de lo que es la proliferación de otras candidaturas que nosotros debemos tratar la manera de evitar. Si yo fuese el candidato unitario de la oposición, yo no estaría abriendo frente de pelea con nadie, porque de nuestras mismas filas pueden salir candidatos que de alguna manera tengan un apoyo que vamos a necesitar para enfrentar. Entonces, la clave para esto es entender que nosotros tenemos que de alguna manera tratar de influir en la participación de la gente y condenar cualquier conducta que vaya contraria a ella. Muchas gracias, Francisco. De verdad te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado en la mañana de hoy. Muy interesante lo que acabas de decir. Me parece que ha sido muy orientadora esta entrevista y tendremos oportunidad de verlo nuevamente porque estamos ansiosos por conocer ese estudio de este trimestre que estás haciendo, porque por lo menos nos deja algunas 2 o 3 tips importantes, porque esto ayuda a la gente que tenga certeza y claridad. De verdad te agradezco mucho
esta entrevista, Francisco. Mis amigos, y esta noche a las 8 en reposición, de nuevo frente a frente. Conversamos en la mañana de hoy con el ingeniero Francisco Bello, presidente de la compañía de estudios de opinión Pronósticos. Y el próximo lunes, de nuevo, ustedes y nosotros estaremos frente a frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.